Bueno, vamos a conversar de inmediato con el procurador anticorrupción, el señor Julio Arbizu, que está haciendo francamente un gran trabajo. Después de muchos años, finalmente pues se ha recuperado este velero Carisma, que era propiedad de Francisco Lisier Corbeto, y ustedes ya saben todo lo que pasó esa noche en que Montesinos fugó en el velero Carisma. Tenía una orden de decomiso, pero habían pasado varios años y hasta ahora no era recuperado por el Estado peruano. Procurador, ¿qué va a pasar al final con el velero Carisma? Bueno, Milagros, en verdad no lo sé porque esto ya corresponde a la decisión de las autoridades que tienen que ver con la administración de los bienes incautados. Entiendo que hay varias opciones aquí. Una es obviamente subastarlo y destinar el dinero a mejorar el sistema anticorrupción. Otro sería mantenerlo como un símbolo. Finalmente es un símbolo, es digamos, una nave emblemática, ¿no?, que da cuenta de... y que podría eventualmente también servir para que los jóvenes, la gente que no sabe quién fue Montesinos, quién fue Fujimori, pues lo sepa. Y tenga presente permanentemente que no hay que repetir la historia, ¿no? Pero ¿no sería mejor tomarle fotos a este velero, venderlo, subastarlo y por ahí pues ayudar incluso a los niños pobres del antiplano puneño? No sé, derivar esta grosera corrupción que finalmente, personalmente no sé si usted estará de acuerdo, procurador Arbizu, pero saber que además está ahí frente a nosotros y que se robó tanta plata y que sigue ahí como objeto, quizás tómenle fotos y que sea parte de una historia, como usted dice, que esté en los cuadernos, que esté en los libros, pero ¿para qué mantenerlo? O sea, ¿con qué plata nosotros vamos a pagar para mantener un objeto que fue producto de un robo a mano armada al Estado? Sí, es verdad. Yo creo que aquí tiene que pensarse con cuidado qué hacer con este bien que sí digo... Yo creo que, repito, es absolutamente simbólico, también puede ser asignado eventualmente. Yo pensaba inicialmente que podía constituir un bien que pudiese servir para el recuerdo permanente, digamos, como un símbolo, pero en verdad yo creo que es perfectamente posible también la venta. Otro asunto que alguien me decía ahora más temprano, es si pudiese esto ser asignado, por ejemplo, para que cumpla una función pública, qué sé yo, el traslado... Pero yo no me treparía al Carisma para pasear usted. Debe tener un malísimo karma, ¿no? No, pero por supuesto. Además, con todas las amenazas que hubo y luego el propio Lisier se convirtió en un gran corrupto, ¿no? Hay que recordar que este velero, y mucha gente lo pregunta, ¿por qué es que se incauta y no paga, por ejemplo, la reparación civil, ¿no es cierto? Hay que recordar que el propietario, quien fue su propietario, el señor Lisier Corbeto, fue condenado por delito de encubrimiento personal. Sí, claro. Pero él dice que fue amenazado, ¿no? Que en un primer momento prácticamente le pusieron la pistola en la cabeza para trasladar al pasajero. Esto quedó descartado en el proceso penal que se siguió en su contra, por el que fue condenado por el delito de encubrimiento. Lo que se pregunta mucha gente es por qué esto no paga la reparación civil que el señor Lisier Corbeto sigue debiendo. Lo que pasa aquí es que este es un velero que fue, digamos, instrumento del delito. Los objetos del delito o los productos del delito o los instrumentos del delito no pueden pagar reparación civil porque son bienes ilícitos. O sea, se convierten de inmediato en bienes ilícitos y los bienes ilícitos no pueden pagar reparación civil. O sea, sí pueden ser subastados. Puede ser subastado. O sea, pueden ser subastados, pero digamos, el dinero no va a pagar la reparación civil del condenado, sino va directamente al Estado. ¿Y qué pasa con la pistola y con estos lo mismo? Docena de relojes? No, pues eso sí, bueno, pasa exactamente lo mismo, es decir, estos bienes que fueron no instrumento del delito como el caso del velero, pero sí fueron objeto del delito, fueron comprados con dinero ilícito, eso pasa igualmente directamente al Estado. No paga la reparación civil, es decir, no disminuye la deuda que tiene Montesinos o que tenía Lisier. Pero sí pueden ser subastados. Pues, sin duda. ¿Qué va a hacer con los relojes de Montesinos? Yo creo que eso ya hay una decisión de hacer una subasta internacional. Entiendo que se está hablando con algunas casas. Los relojes están guachafos. Hay, aunque tú no creas, de hecho estaba yo revisando algún antecedente y hay compradores de bienes de grandes corruptos en el mundo. De delincuentes, Dios mío. Sí, de delincuentes conocidos. ¿Es verdad que usted se puso un relojito que dijo yo me pongo el de diamantes completo? No, definitivamente, además hay eso... No solamente revelan estos relojes la obscenidad del poder y de la corrupción, sino revelan un mal gusto superlativo. No, a mí me han parecido guachafos, pero la pistola está incrustada con diamantes. Sí, no, hay varias cosas. ¿Qué es lo que más me ha sorprendido de esta
de este encuentro en la bóveda, que hasta hoy usted esté pensando en su cabeza y diga, ¿qué fue esto? Los relojes sin duda, pero hay un asunto que me tiene en realidad preocupado desde que terminó la diligencia y había una cajita con 12 casquillos de bala. ¿En la bóveda? En la bóveda, sí. Casquillos, o sea, que han sido obviamente usados. Parecen percutados. Entonces, yo la verdad es que todos los que participamos de la diligencia nos sorprendimos muchísimo. ¿Cuál es su sospecha? No tengo ninguna, la verdad. ¿Son 12? Sí, son 12. Es una caja especialmente acondicionada para ¿No contener... será de Barrios Altos y La Catuta? Sería terrible. Porque no eran lo sé, 11 alumnos, ¿no? Y un profesor. Este enfermo, yo lo creo capaz de guardar, pero hasta... No lo sé, pero sí, bueno, encontramos eso. Todas estas ¿No le han cosas no han preguntado permanecido. nada a Montesinos? No, hasta ahora no ha habido una diligencia, digamos, con él como para poder hacer preguntas respecto de esto, ¿no? Ahora, entonces, para entender y pasar a otro tema, ¿se va a subastar eso? Yo entiendo que sí. Eso también, como te decía, corresponde no a la decisión de la Procuraduría, sino al CONAVI, que es el Consejo Nacional de Bienes Incautados. ¿Y ese dinero a dónde pasa? Ese dinero pasa directamente al Estado. Ahí, ¿pero a qué? ¿Se sabe a qué yo entiendo rubro? Yo entiendo que debería ir a, digamos, mejorar el sistema anticorrupción. Recuerda, por ejemplo, que en lo que va del año nosotros hemos conseguido que se subasten vía incautación, decomiso, algunos predios que suman más de 11 millones de soles, y parte de ese dinero, por ejemplo, ha ido al Ministerio Público para constituir las nuevas fiscalías de lavado de activos o de criminalidad organizada, ¿no? Y una pregunta. Usted ha dicho, y que me gustaría que aclare, que, porque Montesinos al toque hago relación con Fujimori, ¿no? Fujimori quiere escribir su biografía. De hecho, dice que está escribiendo más memorias y que incluso podría publicarla en un libro. Usted ha dicho que si se atreviera a publicar y la ganancia de las ventas iría automáticamente a la reparación civil. A ver, lo que pasa es que cualquier tipo de ingreso que tenga un condenado por cualquier delito, no solamente delitos de corrupción, tendría que ir directamente. Ahora, hay que saber, no incautado, sino sería embargado. Nosotros pediríamos el embargo al juez y el juez tendría que decidir qué porcentaje, por ejemplo, de los ingresos del señor Fujimori o cualquier otra persona que digamos, sostenga tener ingresos, debe ir a pagar la reparación civil de las víctimas. En los delitos contra la administración... ¿Usted no le va a permitir que gane un solo sol con sus memorias? A ver, lo que pasa es que, aquí pasa lo que pasa con cualquier condenado por corrupción, con cualquier persona. No solamente, además hay que recordar que el señor Fujimori es condenado por delitos de corrupción y por delitos de lesa humanidad. Tiene una doble deuda, una deuda con todos nosotros como ciudadanos. ¿Cuánto es la deuda final de Fujimori? 27 millones de soles. 27 millones, pero además tiene una deuda con los deudos de La Cantuta, por ejemplo, o de Barrios Altos. ¿Ha pagado algo? No ha pagado un solo sol. Nada, en estos 7 años. Nada. ¿Y Montesinos ha pagado algo? Montesinos no ha pagado nada voluntariamente, pero en su caso, digamos, algunos embargos han ido disminuyendo, han ido disminuyendo la deuda, ¿no? Y si la familia, no sé, pone una nota de protesta, dice algo, la familia Fujimori, porque la Procuraduría decide embargar, no va a haber posibilidad de triunfo. No, bueno, es que es absolutamente legal y legítimo, digamos, que el abogado del Estado actúe para defender al Estado. O sea, te digo una cosa, yo repito siempre esto que ahora te voy a decir, cuando alguno de nosotros eventualmente le debe una casa comercial, a un banco, a una tienda por departamentos, pues seguramente el abogado de esa casa comercial, ¿no es cierto?, acreedor nuestro, pues va a ir hasta las últimas consecuencias con nosotros. Habría que preguntarse si el abogado del Estado no tiene que actuar de la misma forma, o si no debe actuar de la misma forma. Obviamente respetando la ley siempre, ¿no? No, sí, claro. Tengo que ir a una pausa, pero he estado leyendo la lista de prófugos vinculados a la red de corrupción que fue liderada por Fujimori y por Montesinos. Es increíble y no se ha hecho mucho, ¿no?, por traerlos. La lista al final son más de 75, 90 me parece. Sí, 84 personas. Es verdad. Y aquí hay varios nombres que Schutz está para empezar, Borovio, Bressani, ninguno de los Bressani ha venido al Perú, ha sido extraditado. Está,
la familia del propio Fujimori, ¿no? Rosa Fujimori, Pedro Fujimori. ¿Qué va a pasar, procurador? ¿Nos vamos a tener que olvidar de estas personas y pensar pues que así fue la vida en nuestro país? Es una buena pregunta. Yo creo que definitivamente los delitos de corrupción, igual que los delitos que atentan contra la humanidad, no son delitos que se puedan olvidar fácilmente. Aquí el efecto más pernicioso de la fuga de estas personas es que muchas de estas organizaciones lo que hacen una vez extinguida la organización es huir de la justicia y hacer que esto prescriba. Sí, claro. O sea, que sus casos prescriban. Malca, por ejemplo, ¿no? Sí, seguro. General... Lo que hemos hecho nosotros es renovar las órdenes de captura para empezar. ¿No se pero habían segundo, renovado? En muchos casos no, fíjate. ¿Que se estaba esperando que prescribiera? En muchos casos yo te puedo asegurar que sí. Y había mucha gente que estaba trasladándose por el mundo con total libertad. Lo que hemos hecho no solamente es renovar las órdenes de captura, sino además de pedirle a los juzgados de ejecución o los juzgados que tenían estos casos en giro, que la contumacia de estas personas, que no es otra cosa que una vez que sabidos de la notificación de una imputación en su contra, huir de la justicia, la contumacia acarrease de inmediato la suspensión de la prescripción. Usted me está diciendo que de alguna manera había una red que protegió a estos sujetos. Eso no lo puedo saber, pero sí puedo asegurar que en muchos de los casos esta gente podía estar paseándose libremente. Pero si no y se ha estar renovado esperando, la orden además, de captura que sí, viveza, ¿no? Y estar esperando además Ajá. seguramente la prescripción de sus causas. ¿Cuál de estos casos es el que más le preocupa? Me preocupó en su momento el caso de Schutz. Hay que recordar que, de hecho, la defensa de Schutz solicitó a través de un habeas corpus la prescripción de su caso, la acción penal. Pues son padre e hijo, ¿no? No, es el padre. Solo el padre, solo Ernesto. En su Ok. caso, hay varios efectos de estas fugas, de estas elusiones. Uno de esos es, por ejemplo, que... Pero acá veo Schutz, Landázuri, Ernesto César o Schutz, Mertz, Ernesto. ¿No son padre e hijo? son los nombres por los que se le conoce al... Ah, el mismo. Así es. Oh, une su nacionalidad suiza y la otra que es como figuraba en Perú. Así parece que sí. Bueno, de hecho el señor tenía doble nacionalidad y se acogió a la nacionalidad suiza porque sabía Ese va a que en quedar Suiza en no se... Suiza, Exacto, procurado. seguro. Bueno, es una mala... Nos hicieron el avión, ¿no? Sí. Es un mal consuelo, digamos, pero no va a poder salir de Suiza nunca porque si sale de Suiza va a ser Lo traemos para inmediatamente acá. capturado. ¿Quién le ayudó a Schutz a que hiciera el avión? Oh. Hay que recordar que él salió de Argentina, ¿no? Él sale de Argentina rumbo a Suiza. Pero de Perú, ¿cómo se fue? ¿Ayudado por quién? Además, ahí hubo, yo lo recuerdo perfectamente porque era abogado de la Procuraduría en ese momento, un habeas corpus que concedió un juez del Callao, ¿no? Dice que le avisaron rapidito, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Ay, Dios mío, tantos temas. Y los congresistas es lo que más me preocupa. Pero después de la pausa le voy a preguntar muchas cosas al procurador Julio Arbizu. Por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas en Facebook y en Twitter. Cecilia Blume ya lanzó una pregunta al aire que acabo de leerla en Twitter. ¿Qué hace el procurador Arbizu chequeando el velerito Carisma? ¿Por qué no está más preocupado, por ejemplo, por Caliwarma? ¿En Caliwarma hay o no una red de corrupción con los proveedores? Ajá, vamos a ver cómo defiende al gobierno de Ollanta Humala el procurador. Ya venimos.